¿Qué me cuentan? Yo soy su queridisimo, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Sean bienvenidos a un nuevo Trailer Reaction. Esta vez estoy diciendo Trailer Reaction como tal porque es Trailer Reaction de cosas del regreso de Mathew en Nintendo Treehouse. Para los que no sepan, Mathew de Nintendo Treehouse es un cosa, es un, por así decirlo, personaje que aparece cada X tiempo de cosas en Nintendo, que siempre que hay suele haber un nuevo héroe en específico. Mathew de Nintendo Treehouse siempre publica un video específico en Nintendo Móvil. ¿Por qué Mathew de Nintendo Treehouse hace estos videos? No tengo ni pajonera idea. ¿Es que acaso le gusta Fe? Quizás, o que es publicidad pagada también, pero no tengo ni idea. Solamente sé que Mathew solamente aparece en X momentos y este es uno de esos extraños momentos, y por alguna razón siempre termino yo grabando este tipo de videos cuando Mathew en Nintendo Treehouse aparece. Así que vamos a ver qué dice el web Mathew de Nintendo Treehouse para esta ocasión. Hello, summoners. Mathew from the Nintendo Treehouse here with some quick tips for the Fire Emblem Heroes game. Book 7 has broken out of the time cycle and come to a close. Although many difficult decisions had to be made, you, as the summoner, still have access to many different timelines and realities. Two mythic heroes from different parts of Book 7 cycle are here. Created in the future, but sent back into the past, Kvasir led a very lonely existence for a very long time. A meeting with you, the summoner, began a chain of events that set off the next sequence in the cycle caused by the Golden Serpent. She may look young, but is a lot stronger than you might think with her control of light and time. Kvasir is a mounted, magic-using, dark mythic unit that can assist her allies by helping them break the rules of time. Her weapon, Incipit Kvasir, can increase her stats, inflict penalties to speed and resistance, grant a special cooldown charge, neutralize effects that disrupt follow-up flow, and can even reduce damage by 70% under certain conditions. Also, if she attacked with the HP condition met, she also inflicts the foe and other foes within 2 spaces of it with panic after combat. This weapon makes it very difficult to defeat her with a solo attacker. Next, her special Light is Time neutralizes effects that slow down her cooldown count and gives her a huge boost to damage based on her foe's attack stat. The stronger they are, the more it'll hurt. When the skill triggers under certain conditions, she can also grant an ally within 2 spaces another action, or otherwise grant herself the Timesgate status. Timesgate allows an ally within 4 spaces of her to move right next to her. Either effect can really encourage aggressive tactics to drive straight through an enemy line. Her inheritable C skill, Incite Attack Speed, can help her stack even more bonuses to her offensive stats to deal even more damage depending on how many allies she has beside her. It also inflicts the status effect Incited, which boosts all stats if you change position and attack. Attack Speed Catch 4 and Lull Speed Res 4 help widen that stat divide and can even punish foes with bonuses. As an offensive threat with unpredictability, Kvasir can become a very valuable asset for defending Aether Raids teams in the Dark Season. And any invading team will be wary to attempt tanking her assault. Bueno, ya he explicado todo esto en un pasado, literalmente en mi video que hice antes del teatro de personajes. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo práctico de las habilidades de Kvasir en acción. O sea, en teoría el objetivo de Kvasir sería más o menos, por ejemplo, la skill nueva que posee el Insight cosa Speed. Encourage aggressive tactics to drive straight through an enemy line. Her inheritable C skill, Incite Attack Speed, can help her stack. El Insight Attack Speed lo que hace es que funciona como una especie de drive, porque por ejemplo si está por ejemplo aquí en esta posición, hay una especie de drive literalmente, pero entonces a pesar de que hay como una especie de drive literalmente Kvasir sería asesinado por los Zanaki, la cual la Zanaki le hace ataque doble directamente y le mata.
Sanaki sobrevive a 6 de vida, pero Kabase le causaría mínimo 37 de daño. Even more bonuses to... Pero nótese el cambio aquí. Cuando Kabase se movió, para ser exacto, al lado, a la parte de arriba, o sea, se movió y se puso como si fuera en forma de en forma, por así decirlo, en forma de una línea horizontal. Kabase, por así decirlo, adquirió más buffos e hizo más daño originalmente. Y Sanaki muere y Kabase sobrevive a 2 de vida. Este tipo de idea con esta skill me parece interesante porque es como si fuera una especie de drive, pero que en vez de coger solamente a la unidad que está adyacente, también coge, por así decirlo, a Triadra que está en la misma casilla, pero en la dirección horizontal, como si fuera parte del bufo. Así que por eso Kabase hizo más daño cuando estaba más o menos en la puesta de forma horizontal que cuando estaba puesta de forma vertical. En cuanto al skill de Tengate, Gate status. Timesgate allows an ally within 4 spaces of her to move right next to her. Either effect can really encourage aggressive tactics to... el efecto de Tengate es como como dije antes, como una super guía y también una especie de flight formation, porque si uno ha visto una unidad de cosas voladoras, saben que el rango de las unidades voladoras no alcanzaría. Y ahí también funciona como una especie de Pathfinder, porque literalmente en la posición en la que está Hell no podría alcanzar a la unidad lancera que está adelante desde Basis a 2 espacios. Pero gracias a la habilidad de Tangel, que funciona como eso, como literalmente super guía o fly formation, literalmente se puede poner adyacente a cualquier posición donde esté Cabasis, o incluso subir un espacio más y matar al lancero. drive straight through an enemy line. Her inheritable C skill, Insight Attack Speed, can help her stack even more bonuses to her offensive stats to deal even more damage, depending on how many allies she has beside her. It also inflicts the stat... Ahora se puede mover directamente hasta donde está Saizo. This effect incited, which boosts all stats if you change position and attack. Attack speed, catch 4, and lull speed. Y sin tener lo que viene siendo Mercy cosa. Plumería Triadra se puede mover justamente al lado de Cabasis para hacer dance. Esta habilidad llega a ser muy... usándola bien en manos del jugador o de la guía puede hacer mucha destroza literalmente. Res 4, help widen that stat divide and can even punish foes with bonuses. As an offensive... Por ejemplo, esta combinación peligrosa tiene la trampa de que como tienes a la Falan María, incluso aunque le llegaras a hacer daño a alguno de este equipo, y pues Cabasis se cargó a Asgard, Soren se cargó a Light y literalmente threat with unpredictability, Kvasir can become a very valuable asset for defending Aether Raids teams in the Dark Season. And any invading team will aquí hay que tener be wary en cuenta que Cabasis va a querer el efecto del Brave Soren. Tiene el efecto de lo que viene siendo la propia Nifl, la cual le daría Udrais a lo que viene siendo a los 3 que están adelante, y tiene a Cosa a lo que viene siendo a la Faren María. Por lo tanto, todo directamente sobreviviría a 1 de vida, lo cual, este tipo de defensa es un Although it can be tempting to move all of her allies next to her, it's best to keep that number low at the end of a turn to take full advantage of her C skill. Although she seeks friendship, it is best not to smother her. Fast forward in time to behold Kvasir's final form, Golvig. Or did the Golvig come before the Kvasir? The cycle of
Golvig is an anima mythic hero that can wreak havoc on the battlefield by using her divine vein flame and multiple actions in a single turn. Her weapon, Quiet as Golvig, can boost all of her stats, reduce the damage taken, neutralize effects that alter follow-ups, restore HP, and even grant another action after combat if requirements are met. Her special, Time is Light, boosts special damage by 45% of her speed stat and neutralizes effects that hinder her special cooldown. And if the special triggers and certain conditions are met, she is given yet another action for a potential total of 3 actions in one turn. With an effectively 2 charge cooldown, it is fairly easy to achieve those 3 actions as well. The more she attacks, the more spaces on the map will be affected by her divine vein. Just like her previous version, Golvig has Flared Sparrow as an A skill that can create flames on the map that make it difficult for the enemy team to move and preemptively deal damage to the foe she is targeting. Her B skill, Occultist Strike, adds on preemptive damage for a total of up to 21, inflicts -4 to the foe's speed and resistance during combat, and deals extra damage based on the target's resistance. To round out her... Para que vean que eso de que un dancer tenga triple canto es rotísimo, o sea, un triple dance significa ser con una unidad maga que te puede pegar 3 veces. Ese si te hace daño residual antes del combate y en el combate. Y si ya de por sí es rápida, ya ni te cuento. O sea, es como estar diciendo que es un combate absurdo, porque encima de eso tiene el defensa resismo, o sea, que le da skill set, Golvig comes with the C skill Defense Resistance Smoke 3, which inflicts penalties to her foe's defensive stats, increases the attack stats of her and her allies, and grants her Pathfinder status. Por eso le digo que si ya era de por sí peligrosa, que tenga también la misma Pathfinder, es como decir, ya nos has hecho suficiente daño habiendo matado ya casi 3 unidades o debilitado a por lo menos 2 y bajándole a una. Esto es lo que hace que un personaje sea, por así decirlo, inmensamente roto, desbalanceado. Pero bueno, esto ya es como más ver en términos prácticos cómo sería un día un personaje en acción. Pero bueno, señores, creo que ya me tengo que ir yendo. Espero que les haya gustado. Yo soy de su queridísimo Teatrain. Mañana subo el video de lo que viene siendo el final del libro 6, que también suelo subir este tipo de videos, y tengo que subirlo de Pokémon Legend Arceus. Así que sin más, chao chao.